Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, familiares y todo aquel que esté escuchando esta transmisión. Es una grabación más de las Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Les saluda el siervo de Dios Jorge Alberto Romero Valenzuela, enviándoles un cordial saludo hasta sus hogares y agradeciendo la oportunidad que le dan a Dios y a su palabra de llegar hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga y que sea de grande provecho esta palabra que vamos a compartir por la gracia de Dios. Todavía en esta cuarentena estamos escuchando noticias del gobierno que pronto podrá restaurarse la asistencia a las iglesias. Hablamos quizás de un mes, hablamos ya de poco tiempo relativamente con lo que hemos pasado. Hemos ya, amados en el Señor, hemos ya llegado cerca de 5 meses en cuarentena. Y por la gracia de Dios, ¿cuántos pueden decir conmigo? No nos ha faltado nada. Dios es un Dios proveedor, Dios es nuestro Padre, es Dios el que nos ayuda y su palabra dice que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador y nuestro proveedor. Así que, amados, en esta ocasión vamos a compartir un mensaje que vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a separar en 3 etapas. En 3 partes vamos a compartir este mensaje que lleva como título Votos, Pactos y Siembras. Y hermanos, he visto una necesidad urgente de aclarar muchos puntos. Me han hecho preguntas, me han hecho cuestionamientos en algunos casos acerca de esto. ¿Por qué la Iglesia de Cristo habla de pactos? ¿Por qué hay tantas iglesias que usan esto? Y tristemente se ha abusado demasiado de lo que son los pactos, porque quizá el pueblo no ha entendido bien, quizá incluso algunos pastores y predicadores no han comprendido, no han profundizado en lo que significa un voto, un pacto y una siembra y las diferencias que hay entre estos. Y pues en la primera parte vamos a empezar viendo el tema de los votos. Un voto, amados hermanos, es una promesa importante, una promesa muy solemne. Es un compromiso de un hombre o una mujer que le hace a Dios para hacer algo o dejar de hacer algo a cambio de un beneficio. Entonces vamos a ver, amados hermanos, en esta primera parte de esta enseñanza que se llama Votos, Pactos y Siembras, vamos a ver únicamente en esta porción, en esta parte, solamente los votos. Y vamos primeramente a la Biblia, al libro de Génesis, que es el primer libro que tiene la Biblia. Es el más fácil de encontrar, igual que Apocalipsis. Pero en este caso vamos a leer Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 28:20 dice: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oramos, amados hermanos, para que Dios nos ayude a comprender y a recibir bien esta palabra. Padre eterno y Dios todopoderoso, ponemos en tus manos este mensaje y a todos aquellos que están escuchando tu preciosa palabra. Te rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús que toques el corazón, el entendimiento y nos ayudes, Señor, a llevar un entendimiento más alto de lo que son los votos, los pactos y las siembras. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad. Y si hubiera alguno enfermo, Señor, en sus hogares, donde quiera que esté llegando este mensaje, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, llévales esa promesa, precioso Dios. Tu palabra declara que por las llagas de Cristo y por tus heridas fuimos nosotros curados. Te doy gracias, Señor, por las sanidades que estás enviando a cada uno de mis hermanos y hermanas, y glorifica tu nombre en este tiempo.
que tu gracia y tu misericordia llenen los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Retomamos, hermanos amados, el primer voto que aparece en las Escrituras es a través de un siervo de Dios llamado Jacob. Y es un ejemplo de cómo se hace un voto. Él promete algo y pide a Dios algo en favor suyo. Vamos a leerlo nuevamente para que lo entendamos parte por parte. Dice el verso 20, estoy en el capítulo 28 de Génesis, verso 20, dice: e hizo Jacob voto. Esto sí se puede hacer el hombre hacia Dios. En un pacto es muy diferente, lo vamos a ver el próximo domingo en la otra parte de esta enseñanza, pero aquí es el hombre el que toma la iniciativa. Y en esta iniciativa Jacob, después que tiene un llamado de Dios de ir a cierta tierra, a un lugar dejando todas las comodidades, dejando todo aquello que le daba seguridad, este hombre llamado Jacob hace una promesa, se compromete con Dios, y vamos a ver en qué se compromete. Y dice que habló diciendo estas palabras a Dios: si fuere Dios conmigo. Ese problema no lo tenemos hoy en día, porque Jesús dijo: yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jacob tenía una posición diferente a la nuestra. Desde ahí ya somos más privilegiados que Jacob. Pero vamos a ver en qué consiste el voto. Primero pide que Dios fuera con él. ¿Qué más dice? Y me guardara en este viaje en que voy. Protección de Dios, seguridad. Dice después: y me diere pan para comer y vestido para vestir. Provisión de Dios. Empieza pidiendo tres cosas a Dios: que vaya con él, que le dé protección en el viaje y que le provea del alimento y del vestido. Y pide una cosa más: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hace 4 peticiones: que él en ese viaje vaya, le vaya bien, esté protegido, tenga provisión, el tiempo que dure ese viaje. Y luego dice que es la intención de su corazón volver a casa de su padre, pero hace la petición de regresar en paz. Y miren el compromiso que hace por estas peticiones. Y es donde nace en el tiempo de la gracia el ofrecer los diezmos a Dios. No es parte de la ley, porque estamos en Génesis y todavía no se emitía la ley. La ley se viene a dar hasta el libro de Éxodo. Esto es por causa de un voto, y en la gracia de Dios, Dios le concede. Miren lo que dice el verso 22. Él había agarrado una piedra porque no tenía nada, salió de su casa sin nada y tomó una piedra para dormir como almohada, como cabecera, dice la Escritura. Y allí durmió, recostó su cabeza en esa piedra, y esa piedra la usó como señal de pacto. Mira lo que dice aquí: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si ustedes leen los capítulos siguientes en este libro de Génesis, van a ver la historia de este hombre, un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo, pero con las promesas de Dios sobre su vida por causa de este voto. Y dice la Escritura que el varón se enriqueció en gran manera. Y no solamente por estas cuestiones, 4 cosas pidió Jacob. Vamos a ver que una mujer hace un voto a Dios, una petición especial por algo que ella estaba necesitando urgentemente. Ella estaba siendo oprimida, estaba siendo angustiada, entristecida porque no tenía hijos. Estamos hablando de Ana, la mamá de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 11. Y dice así: hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, pongan atención, es Ana la que hace el voto. Y el de la otra, Penina.
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, una mujer estéril. Dice el 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El verso siguiente, que es el 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, pongan atención en el verso 11, empieza la petición de Ana, el compromiso, la promesa. Dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este es el voto de Ana. Si ustedes leen la historia completa, versos adelante, se van a dar cuenta que Dios le respondió a este voto que Ana le ofreció a Dios, dejar a su hijo en manos del siervo de Dios en el templo. Y le cumplió Dios, igual que cumplió con Jacob. Lo enriqueció, a Ana le dio un hijo, y no solamente un hijo, le dio más hijos después. Si usted lee la historia completa, no la leemos por cuestión de tiempo, tenemos que avanzar, pero vemos que un hombre y una mujer pueden hacer votos a Dios poniendo ciertas peticiones conforme a sus necesidades, orar fervientemente, y creyéndole a Dios se recibe la respuesta de este voto, que es un compromiso con Dios. Usted verá más adelante que Ana, cuando nace su hijo y tuvo edad para llevarlo, lo llevó al templo, lo consagró a Dios y fue un gran siervo de Dios. Vamos a ver ahora que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un voto para Dios. Hay un hombre que hizo un voto a la ligera y no pensó bien lo que ofrecía. Estoy hablando de Jefté, un hombre que era un siervo temeroso de Dios. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 11, verso 30 al 40. Y Jefté hizo voto a Jehová, una promesa. Este hombre estaba teniendo guerra contra enemigos de su pueblo, del pueblo de Dios. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía de ella hijo ni hija. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija, era su hija única. Terrible cosa, ¿se acuerdan el voto que hizo?
la primera persona que saliera a recibirle de su casa, la promesa de Jefté fue que se la iba a dedicar a Jehová y la iba a ofrecer en holocausto. Cosa tremenda. Y dice el verso siguiente, el 35, y está hablando Jefté, dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. El 37 dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las doncellas de Israel, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Aquí es donde tenemos que aprender, amados hermanos, el pensar antes de hacer una promesa a Dios. Este hombre quizás tomó a la ligera y quizá pensó que iba a salir una criada, un siervo, quizá el vigilante de la puerta, no lo dice la Biblia, pero él a lo mejor pensó que alguien de ellos iba a recibirlo. Pero se entristeció y se lamentó cuando su hija salió, y él la ofreció a Jehová, la dedicó y la ofreció en holocausto, dice la Escritura. Es una cuestión aquí que tenemos que tomar en cuenta para tomar ejemplo y no hacer votos a la ligera. Vamos a ver otro ejemplo de un voto. Vamos al libro de los Números, capítulo 21, verso 1 al 3. Dice el verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Estamos viendo diferentes tipos de votos. Ya vimos que Jacob hizo su voto, un compromiso con Dios, que si él era su Dios, él iba a tener el tiempo de acompañarlo, de cuidarlo, de proveerle, de darle alimento, calzado, vestido, sustento. Y si lo hacía regresar en paz a su casa, él se comprometía a ser siervo suyo. Y no solamente eso, le ofrece darle la 10ª parte de todo lo que él ganara. Estamos viendo ahora un hombre que está en peligro, en angustia de muerte, él y su pueblo, Israel, que antes era Jacob. Y este hombre hace voto a Dios que si él derrotaba y le entregaba en sus manos a los amonitas, que eran los enemigos del pueblo de Dios, él iba a destruir todas las ciudades. Y aquí acabamos de leer cómo Dios se manifestó y le contestó con este problema que tenía Israel. Un peligro terrible de morir él y sus hijos, sus hijas y todo su pueblo. Pero Dios contestó al voto, como Dios es fiel y misericordioso. Vamos a leer un nuevo texto acerca de los votos. Y esto es acerca del servicio. Vamos al libro que está en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 7 y 8. El verso 7 dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón, hijo del rey, dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová.
El verso 8 dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. En ese viaje Absalón tuvo peligros de muerte, no solamente de muerte, pero en aquel tiempo era muy peligroso viajar a distancias lejanas y era muy común que fueran asaltados. En algunos casos les robaban todo, les quitaban a sus hijos, a sus hijas, a las mujeres. Por eso este hombre hace un voto de que si Dios le hacía regresar en paz, él lo iba a servir. Hay votos no solamente para obtener un beneficio, para ser librados del enemigo, para tener un hijo o una hija. En este caso, este hombre hace un voto para servir a Dios y le cumplió el Señor. Regresó con bien a Jerusalén y él sirvió a Jehová. Vamos a ver un voto más acerca de lo que dice el salmista. Vamos al Salmo capítulo 66, verso 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Los votos se pagan en la casa de Dios según el salmista, en la iglesia de Cristo. Dice aquí, entraré en tu casa, habla de la casa del Señor obviamente. Dice, con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Muchas veces, amados hermanos, problemas del trabajo, de la familia, de situaciones que no podemos resolver. Después de que ya oramos, ofrecimos ayuno y no vemos respuesta de parte de Dios, una buena herramienta espiritual sería hacer un compromiso con Dios a través de un voto. ¿Qué es lo que te angustia hoy? ¿Qué es lo que te aflige? Puedes hacer un voto a Dios, comprométete en hacer algo que puedas cumplir de acuerdo a tus capacidades, posibilidades, a tus fuerzas. Y puedes hacer un compromiso con Dios de servirlo, de llevarle una ofrenda, de ser fiel con tus diezmos. Diferentes cosas puedes tú ofrecerle a Dios para hacer un compromiso, un voto a Dios. Este salmista dice aquí que en el tiempo que estuvo en angustia, él ofrece un voto a Dios, lo libró y dice que llevó los holocaustos que simbolizan ofrendas a Dios, a la casa del Señor. Es importante que veamos que no solamente Dios nos concede cosas materiales o familiares, también nos concede librar de angustias, de problemas físicos, derrota a nuestros enemigos, cuando nosotros, después de orar, de ayunar, de clamar a Dios y no vemos respuestas, podemos hacer un compromiso a través de un voto con Dios y veremos la gloria de Dios en cosas que antes no veíamos respuesta. Es algo que estamos aprendiendo y que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, pero también quiero ver junto con ustedes un texto que habla de hombres comunes y corrientes que no eran creyentes ni siquiera en Dios cuando estaban en un peligro terrible de muerte. Vamos al libro de Jonás. Es un libro de los difíciles de encontrar, pero con la ayuda de Dios vamos a encontrarlo rápidamente. El libro de Jonás, capítulo 1, verso 16. Si usted lee la historia desde el verso 1, sabrá la historia de Jonás. Dios manda a su profeta, al siervo Jonás, a predicar a Nínive que iba a ser destruida la ciudad. Y Jonás no quiso obedecer a Dios, sino que se escapó, se fue en un barco lejos de Nínive, pero Dios lo empezó a cercar. En ese barco donde él iba eran hombres paganos, el capitán, la tripulación. Todos los navegantes, los marinos de ese barco no eran creyentes de Dios. Creían en otros dioses, en dioses mitológicos, tenían ídolos. Pero vamos a ver el asunto, cuando Dios empieza a enviar fuertes vientos y olas terribles para asustar a un hombre de mar acostumbrado a los malos temporales, es porque la tempestad era muy fuerte.
es porque era de preocupar a estos hombres de mar acostumbrados a ese tipo de climas, de situaciones. Esto era algo muy fuerte. Vamos a ver, dice el verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿En qué consistió el voto? El compromiso era que si Dios los libraba de morir ahogados, y que no perdieran el cargamento, no perdieran sus vidas, ellos ofrecieron holocaustos y hicieron votos. Dios les respondió. El mismo Jonás les dijo: esto viene por causa de mí, yo soy siervo de Dios, tírenme por la borda del barco al agua, al mar, y la tempestad se va a calmar. Y Dios respondió al voto de estos hombres cuando Jonás se arrepintió. Estos hombres no eran creyentes, pero hicieron un voto con Dios, y Dios contestó en su misericordia. Por eso muchas veces vemos hombres y mujeres que hacen tratos con Dios y se olvidan de Dios, pero Dios es fiel aun cuando nosotros fuéramos infieles. Pero se quedan fuera de la bendición y la salvación de Dios. Lo mejor sería hacer votos con Dios para estos hombres que no son creyentes, para esas mujeres que todavía no creen en Cristo como el Señor y Salvador, y pactar no solamente en una necesidad, sino buscarlo de todo su corazón y acercarse a conocer más su palabra. Sería una bendición completa. Vamos a ver una situación en el Nuevo Testamento donde hay un voto de uno de los apóstoles del Señor, el apóstol Pablo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 18. Dice el verso 18: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. En el Antiguo Testamento había un pacto parecido de que no se le cortara el cabello al varón, pero aquí hace en sentido contrario, se rapó completamente la cabeza. Y esto es, amados hermanos, un compromiso, un voto ministerial. Muchas veces como siervos de Dios, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, podemos también hacer votos a Dios, compromisos, para que Dios nos ayude en algún área donde estamos viendo que tenemos una grande necesidad, y Dios en su misericordia nos contesta. Vamos a ver, hermanos amados, ahora alguna regulación de estos votos. Dios también se toma el tiempo de dejarnos una enseñanza de cómo Él regula los votos, cómo ordena o cómo Él nos ayuda para entender qué tan importantes son para Dios estos compromisos llamados votos. Vamos a ver, hermanos, otra de las maneras en cómo Dios regula el asunto de los votos. Eclesiastés, es un libro que está después de los Salmos. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Si usted encuentra el libro de los Salmos, pasa a Proverbios y luego Eclesiastés. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer el 4, 5 y 6. Capítulo 5, dice el verso 4: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El verso 6 dice: No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, hay situaciones donde hemos llegado a estar a veces porque no hemos cumplido lo que hemos prometido a Dios. Si tenemos promesas a Dios pendientes y no lo hemos cumplido ni hemos terminado de hacer lo que prometimos, en algún momento hablamos con nuestra boca y comprometimos a veces el llevar ofrendas, a veces el servir a Dios, a veces
Somos muy dados, amados hermanos, en hacer promesas a la ligera y luego no cumplirlas. Aquí hay un problema. Por esta situación a veces los hogares tienen problemas, dificultades, escasez, porque quizás, amados hermanos, tenemos un problema por esta causa. Porque quizá hicimos un compromiso, un voto a la ligera y no recordamos lo que dice esta porción de la Escritura. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahí encontramos, amados hermanos, una de las situaciones por las cuales muchos hogares, muchas familias tienen problemas, situaciones difíciles. Quizá deberíamos de revisar en el tiempo pasado si hemos hecho un compromiso, un voto a Dios y no lo hemos cumplido. Así que, amados hermanos, esta primera parte de la enseñanza, votos, pactos y siembras, quiero terminarla con esta regulación y quiero orar por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, por cada familia, por todos los que están escuchando este mensaje. Y si tienes necesidad, ya viste diferentes ejemplos de cómo hacer un voto. Y recuerda, es voto, no es pacto. Es un voto, no es una siembra. Ya vimos la definición y es algo totalmente independiente de los pactos y de las siembras. El tema de la semana siguiente es los pactos. Espero que nos den la oportunidad de llegar a sus hogares como hoy. Oramos para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque nos has hablado acerca del hombre y la mujer que pueden hacer votos contigo, compromisos de fe, pidiéndote una respuesta a cada necesidad. Yo te ruego, Señor, que si tus hijos o tus hijas o cualquiera que estuviera escuchando este mensaje, que aún como vimos en la historia de Jonás, hombres que no creen en ti hacen votos, hacen compromisos, al momento, Señor mi Dios, de que tú escuches un corazón dispuesto a ti, tú respondas a cada petición de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, y aún en tu gracia, en tu misericordia de varones y mujeres que todavía no te conocen como deben conocerte. Bendigo a tu pueblo, Señor, Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad, y te ruego, Señor, que cada voto que se haga con un corazón sincero, le des el compromiso, Señor, de cumplirlo y le respondas conforme a sus necesidades. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queden en la paz de Dios y que el Señor responda a cada uno de sus votos según ustedes decidan. El Señor les bendiga.